Club de Lectura Sevilla y Café Virtual con Libros. Presentan a Eilo Márquez. Buenas tardes, bienvenidos a Café Virtual con Libros. Hoy día vamos a estar aquí con Eilo Márquez. Eilo Márquez es autora de la novela histórica La sanadora de Roma y pues es nuestra invitada y vamos a estar conversando con ella. Me acompañan como siempre María Pilar Balado y Irene Genovés, mis compañeras de Café Virtual, y pues les damos la bienvenida a este programa y ahora yo voy a dejarles en compañía de Irene Genovés, quien va a estar dándonos un poquito más de comentarios acerca de quién es Eilo, que no conocemos a Eilo. Vale, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenida a Eilo. Nos hacía mucha ilusión que estuvieras aquí. Gracias. Porque además nos gusta mucho la novela histórica y eres una caja de sorpresas porque Eilo Márquez nació en 1978 en Ciudad Real, aunque reside en Valladolid con su marido y con sus hijos. A pesar de que está triunfando con su novela histórica La sanadora de Roma, ella es ingeniera química, es profesora de universidad, pero a pesar de todo siempre ha tenido una pasión inmensa por la escritura y por las letras. Ella se reconoce como una ávida lectora y dice que desde pequeña siempre ha sentido predilección por las autoras clásicas como Austen, las hermanas Bronte, como María Luisa Alcott, y sabemos que le encanta Judith Merkel Riley y su novela Una mujer en la tormenta. Bueno, además dice que le encanta escribir historias cargadas de sentimientos, magias y aventuras. Y su primera novela es La sanadora de Roma, aunque tiene otra en el bolsillo. Y La sanadora de Roma ha triunfado. O sea, la verdad es lo que se dice, llegar y besar el santo, porque es finalista del Premio de Literatura Histórica Is Libris al mejor autor novel. Y además este año ha sido también finalista en el Premio Ciudad de Sevilla. Dice además que le encanta el África romana, la época oscura medieval y que ya está un poco harta de que todo sea siempre la Edad Media de Arturo y la leyenda artúrica. Así que yo supongo que Eilo Márquez tiene muchas balas todavía en la recámara y que nos va a sorprender con novelas históricas maravillosas. Bienvenida, Eilo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eilo, por tu presencia esta tarde aquí. Como dice Irene y Guadalupe, teníamos muchas ganas de que estuvieras. Y voy a leeros un poquito lo que es la sinopsis de La sanadora de Roma, de Eilo Márquez. La sanadora de Roma cuenta la historia de Irene, una mujer romana del siglo VI que ha de luchar para cumplir sus sueños mientras su tierra, ya arrasada por años de guerras, ha de enfrentarse a una nueva amenaza, la invasión de los longobardos, que de forma salvaje se hicieron dueños del norte de Italia en poco más de 3 años. También cuenta la historia de Enil, un joven guerrero longobardo, obligado a huir de su tierra por la amenaza de un pueblo salvaje procedente del este, los ávaros, y a construir un nuevo hogar en el norte de Italia usando su espada. Enil e Irene se conocen y se enamoran de forma irracional, ya que proceden de mundos totalmente diferentes. Se parecen como un caballo a una paloma, como señala el propio padre de Enil en la novela. Enil, después de luchar durante años para hacerse con su nueva tierra, no quiere renunciar a su posición, ni a Irene. Sin embargo, ella tampoco puede renunciar a sus creencias y sus sueños. 20 años después, el destino vuelve a reunirlos en una Roma amenazada por los ejércitos longobardos. Enil ahora es un hombre poderoso entre los suyos. Ha conseguido todo lo que se había propuesto en su vida, menos a Irene. Y no está dispuesto a abandonar Roma sin ella. ¿Conseguirá por fin que ella regrese a su lado? Vamos a ver el book trailer de La sanadora de Roma.
dejamos los micrófonos, Eilo. Agradecemos a todos los que estamos, pues que cerremos los micrófonos para poder escuchar a Eilo, y ya cuando tengamos alguna pregunta, pues levantamos la mano y con gusto pues le damos el paso al que quiera preguntar también de los que están participando hoy día. Bueno, Eilo, todo tuyo los micrófonos. Si me puedes cargar la presentación. Sí, cómo no. Bueno, en la portada de La sanadora de Roma tenemos una chica guapísima, pero en la novela dicen que Irene es morena. Entonces, vuelve al principio. Estos pueden ser Enil e Irene, que como muy bien ha contado María Balado con su voz preciosa, que sonaba muy profesional. Son una joven sanadora romana y un bárbaro que se enamoran, pero al final tienen que separarse. Y esto no es un spoiler, porque esto así es como empieza la novela. Si me permitís leer el prefacio, empieza de esta manera, cuando se separan, cuando se despiden por última vez. Año 579, Santa Irene, los Alpes. Enil, lo llamó la joven corriendo tras de él. Este, al oírla, se detuvo y esperó a que lo alcanzase. Gracias, Enil, no sé cómo podré pagarte lo que has hecho por mí. Es solo justicia, amor mío, respondió él alzando la mano para acariciar su rostro, como había hecho cientos de veces. Sin embargo, se detuvo. Ella ya no era suya para tocarla. Ojalá pudiese darte todo lo que mereces, pero ya no me corresponde a mí hacerte feliz. La muchacha, al ver que él retiraba su mano, la cogió entre las suyas y después de besarla la llevó hasta su mejilla, permitiendo que él la acariciase. Yo no me arrepiento de haberte amado, Enil. Ojalá hubiese podido permanecer contigo. Estoy segura de que hubiese sido muy feliz a tu lado. En otra vida, quizá, mi amor. Disfruta ahora de la felicidad que mereces. Ella lo abrazó por última vez y él la vio alejarse despacio, calle abajo, y entrar en su casa sin mirar atrás. Él sabía que probablemente sería la última vez que la viera, así que permaneció un rato quieto y en silencio, tratando de mantener la sensación del contacto de su cuerpo con el suyo. Ellos pensaban que era el final, que se despedían, pero 20 años después, Enil se dirige hacia Roma sabiendo que Irene está allí, en Roma. Enil se dirige al frente de un ejército y lo acompaña a su hijo adolescente y lleva el cadáver del duque de Roma. Para averiguar lo que ha pasado, pues tengo que contaros un poco cuál era la situación en la Italia de aquel momento. Si puedes pasar, Argüelles. Aquí tenemos en naranja, bueno, en naranja sería lo que era el Imperio Romano de Oriente y en amarillo y un poco más lo que era el Imperio Romano de Occidente. Sabemos que el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, o eso nos dijeron, pero aunque no había un emperador, los romanos en Italia seguían teniendo senado, seguían manteniendo su religión, se seguían respetando sus costumbres. Era como si los ostrogodos, o bueno, los ostrogodos vivían allí como en paralelo a ellos, lo respetaban. Era como si no hubiese caído el Imperio Romano. Ellos seguían considerándose romanos y tenían un emperador en Occidente. Pero llegó el siglo V, llegó Justiniano, que es el que tenemos en el centro de la imagen de abajo. Eso es un mosaico que está en la iglesia de San Vital de Rávena. Y Justiniano decidió que había que reconquistar el Imperio Romano de Occidente otra vez y mandó a su mejor general, que es Belisario, que es el que está a su lado, el que tiene barba, a reconquistar África del Norte. La provincia de África entonces era muy, muy rica, era extremadamente rica, y se habían hecho con ella los vándalos. Entonces, se buscó un casus belli, mandó a Belisario y se hizo en 2 años con el reino de los vándalos. Entonces, Justiniano, todo contento, dijo, pues ahora voy a recuperar Italia. Y entonces se buscó otro casus belli, se buscó otra excusa para la guerra, mandó otra vez a Belisario, pero esta vez las cosas no le fueron tan bien, porque los ostrogodos se resistieron durante más de 20 años. Belisario se tuvo que ir, vino otro general que se llamaba Narsés, Roma fue sitiada varias veces, se destruyeron los acueductos, el Senado, que había estado funcionando durante todo este tiempo, durante 60, 70 años después de que
cayese el Imperio Romano, se tuvo que exiliar y Italia, después de tantos años de guerra, quedó arrasada y además, cuando por fin se pacificaron los ostrogodos, se encontraron con que los bizantinos les cobraban un montón de impuestos. Con lo que la población de Italia no estaba nada contenta, pero las cosas iban a ir a peor. Si me pasas, por favor, la diapositiva, Argüelles. En Panonia, que se ve a la derecha del mapa, vivían un grupo de pueblos bárbaros, entre ellos los longobardos. Los longobardos eran un pueblo germano parecido a los ostrogodos, pero mucho menos civilizado. Muchos eran aún paganos y creían en dioses como parecidos a los que vemos para los vikingos. Para ellos Odín se llamaba Godan y también creían en Freya. Incluso se dice que ya estando en Italia todavía a veces hacían sacrificios humanos. Esos longobardos estaban amenazados por un pueblo más salvaje que ellos, los ávaros, que eran similares a los hunos que venían desde las estepas. Entonces, en aquel momento, el rey longobardo decidió cruzar los Alpes y todos los que estaban en Panonia lo siguieron, fueran longobardos o no. Quemaron las cosechas para que los ávaros tardasen en seguirlos y cruzaron al norte de Italia. Si le das a la flecha, Argüelles. En 4 años conquistaron todo el norte de Italia, que llevaba muy poco tiempo pacificado porque los ostrogodos se habían estado resistiendo, y los bizantinos se quedaron un poco inactivos porque tenían otras guerras en Persia y con los ávaros, que también les estaban amenazando a ellos. Lo que hicieron fue pagar dinero y se ve que los longobardos no se llevaban muy bien entre ellos, entonces pagaban dinero a algunos duques longobardos y se peleaban contra los otros longobardos defendiendo el Imperio Romano. Entonces así aguantaron un tiempo. Cuando me refiero a duque no estamos pensando en un señor con sombrero de copa ni en un gobernador. Para los romanos un duque era un militar que mandaba 2.500 hombres. Y los bárbaros, pues como los romanos le llamaban duque, pues el que era el jefe guerrero de una tribu, pues era también el duque. Solo que el duque, pues allí tenía igual alguna atribución más, porque como era un pueblo menos organizado que los romanos, pues tenían el poder político junto al militar. Entonces se esperaba que el duque organizase más cosas de su tribu, de su fara, es como lo llamaban ellos, que el duque romano, que era solo un cargo militar. Pues bien, tenían a los lombardos peleándose entre ellos, pero en un momento dado decidieron desde Constantinopla que no, que estaba bien ya de pagar. Entonces le pidieron a los francos, si le das al botón, Argüelles, le pidieron a los francos que estaban al norte de Italia que atacasen a los longobardos y los longobardos entonces se reunieron y eligieron un rey. Vencieron a los francos y empezaron a conquistar territorios por toda Italia y en un momento dado Roma se quedó aislada de Rávena. Rávena era donde estaba el exarca romano, que es como llamaba a su gobernador, que es el que estaba al mando de las tropas, de todas las tropas. Entonces Roma estaba rodeada por los longobardos, sus acueductos no estaban muy allá, estaban medio destruidos y además había una peste en Roma. El Papa murió y entonces fue elegido Papa, si pasas la diapositiva, Argüelles, fue elegido Papa Gregorio Magno, el del canto gregoriano y que hizo muchas cosas. Este Gregorio Magno pertenecía a una familia muy rica de la nobleza romana y era de los pocos que no habían huido de Roma en su día. Fue prefecto de Roma, que es como decir que fue el alcalde, se encargaba de las obras públicas, después se metió a benedictino, era tan rico que él era el dueño del convento y todas las casas que tenía en Sicilia cuando las heredó de su padre también las convirtió en monasterios y lo enviaron, como era una persona cultivada, inteligente, lo enviaron de embajador a Constantinopla. Él quería ser monje, pero aceptó, él era una persona muy religiosa, aceptó la responsabilidad, se fue a Constantinopla, volvió, quiso seguir como monje, irse de misionero a Britania, no lo dejaron irse, lo eligieron secretario del Papa y cuando el Papa Pelagio murió de la peste, lo eligieron Papa él.
Él se quiso negar, dice la leyenda que se escondió, pero lo encontraron, tuvo que ser papa. Entonces, lo primero que hizo fue ocuparse de la peste. Ahí tenemos el ángel que está encima del castillo de Sant'Angelo. Ese ángel está allí en recuerdo a una visión que tuvo Gregorio Magno, porque para acabar con la peste, lo que le pareció adecuado en aquel momento, que ahora los expertos del coronavirus echarían manos a la cabeza, es organizar una gran procesión en la que fueran por separado los monjes, los clérigos, las mujeres, las monjas, iban en 7 grupos, y cuando pasaron por delante de lo que era la tumba del emperador Adriano, que hoy es el castillo de Sant'Angelo, vieron la visión del ángel exterminador envainando la espada. Y ese fue, según la leyenda, el fin de la peste en Roma. Entonces, una vez que ya no tenía peste, Gregorio Magno seguía teniendo el problema de los longobardos. Tenía pocas tropas defendiendo su muralla, esas son las murallas aurelianas de Roma. Las tropas no les pagaban desde Constantinopla, les tenía que pagar él, porque en Constantinopla tenían otros problemas, no estaban contentos, y además tenía problemas de suministro de comida. Él mandaba traer la comida desde Sicilia, la pagaba, vamos, él o la iglesia, y en un momento dado vio que no podía resistir un ataque de los lombardos con los medios que disponía. Entonces pactó con los lombardos una tregua y les pagó una gran cantidad de oro. Ese sería el punto de partida de la novela. Esa tregua en la novela, bueno, esa tregua debo decir que no estaban de acuerdo con ella el emperador ni el exarca romano. Ellos querían seguir la guerra con los longobardos. Pero lo que hizo Gregorio Magno pues, fue defensa propia. Yo evito que entren en Roma y que profanen las iglesias y las tumbas de los mártires, que para ellos eran muy importantes. Hizo eso. En la novela, quien le ayuda a pactar esta tregua es el duque de Roma, que se llama Adal, y su interlocutor en el lado lombardo es un duque importante entre los lombardos, que es Enil, al que hemos conocido en la escena anterior. Enil, al principio de la novela, se dirige a Roma llevando el cadáver de Adal, su interlocutor, el duque de Roma, que ha muerto en una emboscada. Su hijo, que va con él, le pregunta, ¿qué hacemos? ¿Por qué vamos a Roma? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevamos el cadáver de este señor? Y él le decía, es mi amigo, le empieza a contar lo que he contado yo, que si la tregua, que si el exarca, que si... Y el hijo le parece que todo es muy extraño. Hasta que Enil, en un momento dado, dice, la viuda de Adal fue una mujer importante en mi vida. Entonces el hijo, que él veía a su padre como una persona muy estricta, no sabía, es una persona reservada, no sabe nada de él. El hijo es un chaval educado, se queda escuchando con respeto y el padre le dice, necesitamos un médico en Santa Irene, en nuestra ciudad. Su ciudad se llama Santa Irene. Y dice, no lo dice, lo piensa, no me iba a hablar de su antiguo amor. Entonces le explica, mi antiguo amor, a Irene, era una gran sanadora y ahora es una gran médica en Roma. Y le empieza a contar su historia. La historia de la sanadora de Roma está contada en tercera persona, en lo que es el presente de los personajes, el año 595, y en tercera persona y en primera persona por Enil y por Irene, que van recordando cómo se conocieron, cómo se enamoraron y, sobre todo, cómo se separaron, que es la parte más principal de la historia, cómo se separaron y por qué. Y alternando sus dos historias. Enil le empieza a contar a su hijo, si me pasas la transparencia, la diapositiva, sobre su ciudad, Santa Irene. Entonces le dice, Santa Irene, como hoy, era ya entonces una gran ciudad. Bueno, para él es una gran ciudad porque era el duque de esa ciudad, no le va a decir que es una porquería de ciudad. En ella, una santa romana, con gran reconocimiento como sanadora, creó un monasterio femenino que se dedicó a la curación de los pobres y peregrinos. Su fama fue tal que la ciudad tomó su nombre y nadie recuerda ya cómo la llamaron los romanos cuando la fundaron hace siglos. Cada año la visitan cientos de peregrinos que buscan curarse gracias a las reliquias de la santa. El que hubiese en siglos anteriores a este, en el siglo
IV, en el siglo V, mujeres ricas romanas que dedicasen sus recursos y se dedicasen ellas mismas a la vida religiosa, a fundar un monasterio o a fundar un hospital, fue relativamente común. En la imagen tenemos a Santa Fabiola, que fundó el primer hospital de caridad en Occidente, cerca de Roma. Y en la época en la que vive Irene, existía, vemos en la imagen de al lado de Santa Fabiola, un edificio con 3 alas. Ese era el hospital de Samson, en Constantinopla, que estaba atendido por médicos profesionales, tenía servicio de urgencias, se hacían cirugías, tenía farmacia, estaba muy bien organizado. Y quienes dirigían el hospital, quienes estaban, aunque había médicos profesionales, quienes estaban al cargo eran comunidades religiosas que también estaban al cargo de la iglesia de Santa Sofía, que sería eso grande que hay a la derecha del hospital, y de la iglesia más pequeñita de Santa Irene. En Santa Irene, en el pueblo de Santa Irene de los Alpes, el hospital posiblemente sería más pequeño, porque es una ciudad mucho más pequeña que Constantinopla, y también había una iglesia que nos cuentan que Enil y su padre, porque Enil era muy joven en aquel entonces, su padre, el duque longobardo, que conquistó la ciudad, se tuvieron que postrar ante las reliquias de la santa a pesar de ser paganos, porque el padre de Enil, después de atacar la ciudad y de profanar el monasterio, enfermó. Entonces la abadesa se apiada de ellos y le manda una sanadora. Una sanadora en la que Enil tiene muchas esperanzas, pero que cuando la ve llegar no le gusta nada en absoluto. A ver. Todo se me cierra. La sanadora resultó ser una mujer pequeña y delgada, totalmente cubierta con ropas negras que recordaba un cuervo. Mi padre yacía febril y apenas era capaz de respirar, y ella insistió en abrir ventanas y en cubrir su pecho con extraños emplastos. Incluso lo sentó en lugar de mantenerlo tumbado. Yo, escandalizado, cerré las ventanas, pero el pequeño cuervo volvió a abrirlas. El aire frío lo ayudará a respirar, me dijo. Furioso, golpeé la pared con rabia, pero la dejé hacer. Después de todo, yo mismo había solicitado la ayuda de la abadesa, e incorporar a mi padre y abrir la ventana era la mejor solución que me habían dado hasta el momento. Sin embargo, horas después su padre mejora. Entonces la opinión de Enil sobre la sanadora cambia. Los germanos, al menos los paganos, sueñan que unas doncellas mágicas, capaces de convertirse en cisnes, las Irisi, llevarán un día sus espíritus al banquete de Godan. Esa mujer podía vestir pobremente y asemejarse más a un cuervo que a un cisne, pero quizá en ese momento fuese mejor para mi padre contar con ella que con un ejército de Irisi. Pocas horas después de su llegada respiraba con normalidad. La fiebre había remitido y él dormía apaciblemente después de muchas noches en vela en las que la tos apenas lo dejaba descansar. Cuando se durmió, la sanadora, agotada, se quedó dormida en el suelo con la cabeza apoyada en su lecho. Yo, entonces, movido por la curiosidad, descubrí su cabello y su rostro sin despertarla. Me sorprendí al descubrir que las ropas negras no escondían a una vieja monja, sino a una bonita joven. Tenía esa belleza de las mujeres del sur, con la piel dorada, el cabello oscuro y los ojos castaños, los más bellos que he visto nunca, incluso cuando los mantenía cerrados. Pero sobre todo su rostro mostraba la dulzura de su carácter. Creo que me enamoré de ella en ese instante. Me senté a su lado en el suelo, apoyé mi vez la cabeza en la cama y la observé dormir en silencio hasta que me quedé adormilado a su lado. Vemos que aquí Enil es un bárbaro, es un pedazo de animal, ha arrasado una ciudad con la espada y sin embargo se queda enamorado al poco de ver a Irene. Siente una ternura hacia ella que no es capaz ni de comprender ni de manejar. Se ve que a pesar de ser una persona violenta, una persona mala, egoísta, que con ella es totalmente dulce, la llama todo el rato mi amor, mi ninfa, en un cariño que no sabe muy bien qué hacer con él y que de alguna manera lo consume. ¿Y qué podemos decir de Irene? Si me pasas la diapositiva, gracias. Irene, mientras Enil se está dirigiendo a Roma, no sabe que su marido ha muerto, no sabe que es viuda y está tranquilamente pasando el rato en el atrio de su casa con sus hijas.
Tiene 2 hijas adolescentes, una hija pequeña y unos hijos varones que no están en casa en ese momento. Y hace muchísimo calor. Hace muchísimo calor y a su hija pequeña lo que se le ocurre es bañarse en el impluvio, que es esa especie de estanque de piscina que hay en el medio del atrio donde recogían el agua de la lluvia, que entraba en el techo, porque ahí no había ni vidrio ni nada, entraba la luz y si llovía entraba el agua, entonces habían puesto una piscina debajo para que no se mojase el resto del suelo. Era así. Entonces, Irene también tiene mucho calor, está esperando otro hijo, porque en aquel tiempo pues las mujeres tenían muchísimos hijos, y decide también bañarse en la piscina, para sorpresa de sus hijas. Y tras un rato de juegos, Irene se sienta apoyada en la pared del impluvio. Apoyó su cabeza fuera del agua y cerró los ojos. Llevaba varias noches durmiendo mal, y el bienestar que sentía la hizo quedarse adormilada. Su mente vagó a un tiempo, más de 20 años atrás, en la que su vida había cambiado para siempre. Recuerdo estar en el hospital de la abadía. Hasta allí se habían trasladado numerosas víctimas del ataque a la ciudad. Había mucho trabajo y pocas manos, ya que varias monjas y sanadoras habían sido heridas o muertas cuando los longobardos entraron en el monasterio. Aquel día reinaba la agitación entre nosotras. Al parecer, los jefes de aquellos bárbaros habían acudido a la iglesia y se habían inclinado ante las reliquias de Santa Irene, suplicando su perdón y jurando respetar el monasterio. Habían descubierto que en la ciudad y sus alrededores, lo que en la ciudad y sus alrededores todos sabíamos. No se juega con la santa. Los longobardos habían profanado su iglesia y atacado a sus monjas y ahora su duque estaba moribundo. Me sorprendió cuando la abadesa vino hacia mí y me llamó en privado. «Has de ir al palacio y hacer lo que puedas por el duque longobardo», me dijo. Asentí. Jamás se me hubiese ocurrido entonces desobedecer. Menos aún a la abadesa. «Eres mi mejor sanadora, Irene, y no solo eso. Tú mostrarás hacia él más compasión que cualquier otra. Sé que esos hombres han traído la muerte a nuestra casa, pero es necesario que olvidemos eso y lo veamos como cualquier otro enfermo que solicita la ayuda de la santa». La abadesa me dio esa y otras recomendaciones sobre no odiar a los longobardos y sobre cómo tratar la enfermedad del duque. Después me entregó un cofre de madera con remedios e instrumentos y me encaminé al palacio. Allí había un hombre anciano al que aspirar cada bocanada de aire le suponía una ardua lucha. Entonces me di cuenta de que la abadesa tenía razón. Yo no veía a ese hombre como un enemigo, sino como alguien que precisaba mi ayuda. Junto a él estaba su hijo, Enil. La primera vez que lo vi me resultó aterrador. Era de enorme estatura, portaba armas, amuletos paganos y llevaba su cabello y su barba largos y trenzados, lo que le confería un aspecto salvaje. Pero al igual que me sucedió con el anciano, me conmovió la preocupación que sentía por su padre y olvidé que era un enemigo. Mi propio padre había muerto cuando yo era niña y podía comprender su angustia. Eso nos hacía iguales. Tras horas de aplicarle paños fríos y remedios, la fiebre y la tos del duque remitieron, y yo me quedé dormida junto a su lecho. Al despertar descubrí que Enil me había retirado el velo. «No voy a devolvértelo. Eres bonita y me gusta mirarte», me dijo. A pesar de su apariencia temible, Enil se mostró amable conmigo. Me hacía preguntas y escuchaba atentamente las historias que me contaba, y para mi sorpresa descubrí que yo disfrutaba también siendo el centro de su atención. Nuestra intimidad creció. Pasábamos casi todo el tiempo juntos. Cuando se ausentaba, me encontraba mirando ansiosa hacia la puerta esperando su regreso y respiraba aliviada cuando él volvía a mi lado. Ansiaba las noches en las que ambos yacíamos juntos. Su contacto despertaba en mi cuerpo placeres prohibidos para una mujer como yo en los brazos de un bárbaro pagano que tal vez fuesen pecaminosos en un lecho conyugal compartido con un esposo cristiano. Año 595, Roma. El ruido de los truenos y la violenta lluvia que comenzó a caer sobre ella sacaron a Irene bruscamente de su ensoñación. Las niñas gritaron y se apresuraron a salir, pero Irene, paralizada, no lo hizo. El recuerdo había sido tan vívido que aún podía sentir los labios de Enil sobre los suyos y sus caricias sobre su cuerpo, y necesitó un tiempo para recordar dónde estaba y cuál era su vida ahora. El recuerdo hizo que lágrimas cálidas se deslizasen por sus ojos. Dio gracias a que se mezclasen con la lluvia y sus hijos no la notasen. «Madre, salte, mojarás», gritó su hija. «No importa», respondió Irene, «ya estoy mojada». Las niñas, dándose cuenta de que era cierto, volvieron a meterse en el impluvio y chapotearon alegremente bajo la lluvia.
mientras Irene se puso en pie y dejó que la lluvia mojara como si pudiese limpiar su mente de pensamientos turbadores. Ya hemos conocido también a Irene, que vemos que en lo que es el presente suyo es una mujer rebelde, independiente, que no le importa si tiene calor bañarse en el impluvio, bueno, está sola con sus hijas, no es que se esté bañando en público, y que sin embargo, cuando era joven, no se atrevió a desobedecer a la abadesa, fue, a pesar de que le daba miedo atender a un duque, lo atendió como le habían mandado y se enamoró de una forma que no esperaba y que aún años después le hace sentir culpable. Y ya, pues, con esto os he presentado los personajes, la novela, la época, y espero que le podáis dar una oportunidad a la sanadora de Roma y a Irene. Bravo, 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 Ello. Ahora estamos, yo creo que todos imbuidos en la Roma de los longobardos, con unas ganas, vamos, indestructibles de conocer el final y toda la historia de Enil y de Irene. Muchísimas gracias. Ha sido una clase fantástica. Yo quiero hacerte una pregunta, además, así a colación de toda tu exposición, y es que ¿qué ha sido para ti lo más difícil a la hora de afrontar esta novela, ¿no? Ambientar una historia de amor en una sociedad tan cruenta como es la sociedad de estas guerras entre longobardos y romanos, o conseguir mantener el interés del lector en una sociedad tan diferente a la nuestra. Pues difícil decir. Bueno, la sociedad era muy cruenta entonces, pero en mi otra novela era mucho más cruda. Entonces, en esta me esforcé por mantener una relación tierna entre los protagonistas, a pesar de que podía haber sido una historia muy tóxica y muy violenta, pero no, me esforcé porque entre ellos se amasen, que aunque él fuera de ella fuese el mayor bicho del mundo, entre ellos hubiese cariño, hubiese ternura. Y sí, me costó pensar cómo contar la historia, cómo mantener el interés, cómo acortar los capítulos. Cada vez que acortaba una cosa tenía que cortar todo, poner algo entre medias, volver a cortar, porque como está contada a dos voces y al principio, como cuando están juntos, cuentan lo mismo cada uno desde su punto de vista, que además es curioso porque, claro, ven las cosas de forma muy diferente, lógicamente, porque vienen de mundos diferentes. Y luego, claro, cuando ya se empiezan a separar, ya cada uno cuenta una cosa. Pero era difícil conjugar las dos historias y que fuesen capítulos cortos o no demasiado largos, al menos mantener el interés del lector, tratar de cortar en el momento apropiado la frase apropiada para dejar un doble sentido, una doble interpretación. Eso sí que fue complicado también. Gracias. Y yo tengo otra pregunta, Hilo. Argüelles, no se te oye. Argüelles. Vamos a darle paso a Ana Valera para que haga la pregunta y luego viene Irene con su pregunta. Hola, Eilo. Veo que tienes una gran documentación. La novela tiene una documentación pasmosa. ¿Cómo? ¿Te ha sido muy difícil la elaboración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te has organizado? Porque es asombroso. Pues sí que me ha llevado tiempo. Yo ya había leído mucho sobre esa época para la novela anterior. La diferencia es que en el África bizantina no se sabía muy bien qué pasaba y aquí sí, porque Gregorio Magno escribió un montón de cartas, como 3000 cartas se conservan, que escribiría más. Entonces había mucha documentación y a mí me parecía que era la época adecuada para mi historia, por que los lombardos había sido una invasión muy salvaje, por el hecho de que estuviesen en ducados separados, por el hecho de tener a Gregorio, que era una persona muy inspiradora que ayudó, a través de la cual Irene, Adal y Enil maduraron.
Entonces, pues claro, tuve que leer muchas cosas, ver cuál era la época más adecuada, pensar qué podía haber sido de ellos en la parte que no sale en la novela, en la parte que han estado separados. Y sí, tuve que leer muchas cosas, conjugar. Después había un montón de detalles. Por ejemplo, yo me imaginaba una chimenea, pero en aquella época no había una chimenea. Había un hogar y un agujero en el techo. Después, escaleras. Yo me los imaginaba subiendo de un piso a otro. Y me planteaba, pero claro, las villas romanas casi siempre las representan de un piso. Pues estuve leyendo que no, que a veces tenían 2 pisos y que, bueno, había ínsulas, pero claro, yo me los imaginaba en una casa más individual, porque, bueno, viven en una villa similar a la que me he traído de fondo, en Ileirén, en un momento dado, y luego viven en una casa un poco más individual, que hay patio y tal. Lo del impluvio y ese cuadro maravilloso del agua cayendo al impluvio a través del agujero del tejado, ese cuadro me cautivó y digo, eso, digo, no sé, me faltaba una escena intermedia donde introducir a Irene y digo, pues en esta, así se ve Irene que a la vez es rebelde y cómo siente la culpabilidad por la religión en aquella época que les marcaba mucho. Fue muy difícil, tuve que ir leyendo a poquitos, así un cacho de aquí, un cacho de allá, encontraba un cacho del libro, me leía la parte que me interesaba. Eso iba a decirte, la organización, porque es que organizar toda esa documentación es alucinante. Es que iba a poquitos, era como la yenca se llama, ¿no? Que daba 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Vale, gracias. Yo te quería preguntar, Ailo, una cosa. Tú, si tuvieras que definir la novela, ¿cómo la definirías? ¿Como una novela histórica con pinceladas de novela romántica o como una novela romántica ambientada en una época histórica determinada? Pues la verdad es que es difícil. Igual en este caso, otras novelas que escribo yo igual son más históricas con pinceladas románticas. Igual esto es una novela romántica ambientada en una época histórica. Porque lo principal en esta es una historia muy intimista de lo que les pasa a ellos. Están ambientados, pero no es tan importante lo que sucede alrededor. Que la ambientación es excepcional, claro. Por supuesto. Sí, me he esforzado en ambientarlos sin que tenga sentido, porque había alguna manera que digo, va a hacer algún momento que digo, va a hacer esto. Digo, pero no tiene sentido que haga esto. No puede hacer esto porque no tiene sentido que haga eso, así que va a hacer otra cosa. Pero sí, en este caso se centra todo mucho más en la historia de amor que en otras cosas. Que en explicar algún acontecimiento histórico. Sí. Bueno, Aldo creo que tiene una pregunta para Ailo. Sí, pues nada, darte la enhorabuena, me ha gustado mucho lo que has expuesto. He de decirte que hay un paralelismo entre tu novela y la mía, con una diferencia de 9 siglos. Ah, bueno, eso está bien. La mía está ambientada en Florencia en el año 1500, en la época de Miguel Ángel, y la tuya está 9 siglos atrás, pero me hace recordar muchas cosas, ¿no? Lo que yo quería preguntarte, aparte de la documentación que has elaborado, que es evidente, si has visitado los lugares donde está ambientada la novela para tener un peso específico más de los hechos. Pues estuve en Roma hace muchos años, entonces todavía no pensaba ni en longobardos, pero bueno, sí que estuve en Roma. Y pues no he estado en el norte de Italia, pero sí que he pasado a través de los Alpes. Entonces, ¿pasaste por ahí? Sí, pasé, una vez en un viaje en coche, pasé por los Alpes suizos, por ahí cerca, y luego pues un par de veces he atravesado los Alpes austriacos, aunque bueno, eso sería más bien la zona de donde vienen los longobardos, el origen del viaje. Fantástico. Sí, sí, sí. No, te lo decía porque, por ejemplo, la mujer está
que hizo Aquitania, no sé si te suena, la novela Aquitania, de Eva García, que ganó el premio Planeta. Está también situada en el año 1200 más o menos y se desarrolla en el sur de Francia, ¿no? Y ella sí se ha documentado mucho y ha viajado mucho a los sitios donde se desarrolla, digamos, los hechos. Por eso yo te lo preguntaba, a ver si había algo más aparte de la documentación en cuanto al conocimiento real de los sitios, de los lugares, digamos, donde transcurren los protagonistas. Por desgracia, tengo hijos pequeños y mucho trabajo, no me es tan fácil viajar a los sitios. En la novela que estoy escribiendo ahora, que está ambientada en la Galaecia, yo no me salgo de la tardoantigüedad. Ahí sí que estuve en Galicia, estuve en la zona que quería estar, estuve mirando el río Ulla y tal, pero no me fue posible ir a documentarme a Roma, al norte de los Alpes, a Rávena. Claro, claro. Pero Y bueno, has utilizado la imaginación y el conocimiento entonces. Y el Google Maps. Claro, el Google Maps. Uno no puede ir de viaje, pero yo me iba con el Google Maps. Sí, también es verdad, también es verdad. Entonces, ayuda mucho. Miraba dónde estaban las ciudades, dónde podía estar. Me metía con el muñequito, miraba el paisaje. Hacía la cuenta del Google Maps de cuánto tardaban en bicicleta andando para hacerme una idea de las distancias. Y luego en otras partes que he escrito, siguiendo la historia que no se cuenta en este libro, lo que les ha pasado mientras, que también he escrito, estoy en proceso, ya casi está. En esa me metí con el muñequito en las iglesias de Rávena, me metí con el muñequito en las iglesias de Constantinopla, que se puede pasear por dentro de la iglesia. Exacto. Para recordar, porque allí en Estambul sí que estuve también, pero claro, para recordar los detalles que no me había fijado en ese momento. Si te pones en el gineceo, cómo se mira abajo, cómo se mira arriba, ese tipo de detalles. Fantástico. Pues nada, te felicito y a seguir en la carrera. Otra cosita, ¿tienes muchas familias que te dejan escribir? Pues me dejan poco porque tengo marido, tengo madre, tengo un niño con una discapacidad y tengo una niña pequeña. Wow, y los atiendes a todos y además escribes. Y luego tengo pues muchos alumnos en la universidad. Qué bárbaro. O sea, bueno, una gran capacidad de trabajo. Pues me dejan poco. Últimamente escribo con el teléfono, no tengo otra manera. Madre mía. Pues mi enhorabuena y leeremos bien esa. Te diré que ya cuando salió el título, La sanadora de Roma ya me quedó la copla. Cuando vi por primera vez el título. No era el título original, me sugirieron cambiar de título, me sugirieron unos títulos que no me gustasen y al final acordamos este título que fue, yo le propuse varios y dijo, sí, ese suena muy bien. Ah, qué bueno. Pero no iba a ser el título original. ¿Con la editorial Espera Mil Amores has editado otras cosas? No, esta es mi primera novela. ¿Con ellos? Sí, pero estoy contenta. Me contactaron, hice mis correcciones, luego estuvimos a vueltas con la portada, a ver qué sugeríamos. Al final ellos, después de buscar romanas y más romanas, ellos eligieron esta y digo, sí que era muy bonito. Aunque la portada está rubia, ¿qué importa que dentro de la novela sea morena? Está guapísima y se la ve muy bien. Qué bueno. Incluso lo de la hierba y el Coliseo, digo, tanta hierba junto al Coliseo, dice, no, es que se supone que es alto, que sí que es cierto que ahí, en aquel tiempo estaba aislado, era casi como un pueblo dentro de Roma. Sí. Y es que la hierba simboliza el abandono de Roma. Y yo pienso, fíjate, sí, en ese caso sería la mala hierba. Sí, todos los bárbaros rodeando Roma. Pero sí, yo es que digo, me choca un poco lo de la hierba. Me dice, si quieres lo quitamos, pero es que simboliza el abandono. Qué guay. Sí que tienes razón. Habría que explicárselo a los eso de la mala hierba, ¿no? No, Aldo, te agradezco y tenemos a Irene que quiere hacer otra pregunta. Adelante. No, bueno, eran dos observaciones. Lo de la hierba de Roma, lo que hay que pensar es que realmente el concepto histórico de conservar los monumentos, eso es algo, hasta el romanticismo no llega, ¿no?
De hecho, el romanticismo es muy romántico, todos los monumentos abandonados, ¿no? Y entonces pasaba también un poco lo mismo. Si el Coliseo ya no se utiliza, pues ¿para qué sirve, no? Entonces dejaban un poco las cosas. De hecho, Roma lo que es impresionante es que las casas están hechas sobre antiguas ruinas romanas, ¿no? Tienes un trozo ahí de muro romano. Bueno, yo quería también hacer una observación por lo que has dicho de los Alpes. Yo he hecho mucha escalada y alta montaña en los Alpes. Y hay una cosa que es impresionante. Ahora los Alpes que conocemos no tienen nada que ver con los Alpes de antes, porque yo hice el paso de San Bernardo, que era el único paso por el que se podía cruzar de un lado a otro de los Alpes y que de hecho Atila con sus elefantes no consiguió, bueno, sí que al final consiguió cruzarlo, ¿no? Pero es impresionante, hay muchísimas avalanchas y realmente hasta que no se hizo la autopista por debajo, que Suiza está lleno de obras de ingeniería maravillosas, realmente era imposible pasar de un lado a otro, ¿no? Entonces eso también explica mucho la idiosincrasia pues, de los suizos, su aislamiento, incluso el carácter, ¿no? de la gente suiza, porque era tremendo. Y yo sí que hice el paso de San Bernardo como se hacía antiguamente y es que es impresionante. Lo primero que hacen es ponerte un aparato, pues hay una avalancha que puedes pedir socorro y tienen como, creo que son 10 minutos para rescatarte antes de que te mueras, ¿no? Es así. Es así. Y de hecho, los perros de San Bernardo precisamente son un cruce de razas con mucha fuerza para encontrar a la gente que se quedaba atrapada por las avalanchas, porque tienen muy buen olfato y mucho aguante. Y entonces es impresionante cuando lo haces escalando como se hacía antiguamente. Claro, te sitúas muy bien lo que era antes. María también conoce muy bien Suiza, ¿verdad? Sí, sí, lo conozco muy bien. He vivido varios años en Suiza. Es verdad. Conozco muy bien el carácter suizo del que hablas. Es verdad lo de las montañas suizas, ¿verdad? Totalmente cierto. Impresionante, sí. Pero que muy interesante la novela, yo también me parece apasionante el tema y además la época en la que lo sitúas, porque realmente hay poca literatura de esa época de inseguridad, ¿no? O sea, cuando se está cayendo un imperio y se está creando realmente los orígenes de lo que es ahora, ¿no? Sí. Europa, porque antes era un imperio y la entrada de los bárbaros cambiaron las reglas del juego. Me parece muy interesante. Hay una pregunta de Margarita. Margarita, los micrófonos para ti. Hola, buenas tardes a todos. Hola. A ver, me queda así como un regustillo de curiosón de saber, porque como has tenido que meterte tanto en esa época y en esa sociedad, ¿no? De decadente, me imagino, ¿no? Como sumergirse en esos valores o antivalores. Siempre cuando hablan de la nuestra, de la actual, de nuestra civilización, siempre la comparan con esa época de decadencia de Roma. Y no sé si hay algo que pueda haber en común, porque siempre cuando hablan de la decadencia de la civilización occidental, de lo más pesimistas, hablan de como si hubiera como una similitud, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Y bueno, en algún sentido sí. Bueno, realmente Roma cayó y en el Imperio de Oriente estaba en ese momento, ya es 60 años después, estaban muy fuertes. De hecho, fue capaz de mandar un general que le reconquistó Italia, le reconquistó África y le reconquistó parte de Italia. Pero cuando cayó el Imperio Romano, una parte del problema era que los ejércitos ya no eran romanos, no eran sus propios ciudadanos, sino que tenían que contratar bárbaros de mercenarios. Entonces, esos bárbaros empezaron a tomar poder y a manejar y a cambiar las cosas y a amenazar, porque no había, realmente sus ciudadanos no tomaban las armas. Ya con la llegada del cristianismo y con el bienestar y tal, no sentían la necesidad, no se iban a luchar, no peleaban. Seguía habiendo algunos ejércitos con romanos, pero en gran parte del ejército eran bárbaros, que se aprovecharon de eso. Entonces, igual sí que es cierto que igual ahora la sociedad está más
más acostumbrada al bienestar y no está acostumbrada a hacer sacrificios. Nos impresionamos cómo los ucranianos les han invadido y en vez de salir todo el mundo por piernas, han acompañado a sus familias a las fronteras y se han incorporado al ejército, incluso mujeres que no les obligaban a hacerlo. Y pensamos si nosotros seríamos capaces de hacerlo si se diese el caso. O sea que algún rasgo en común sí que hay, ¿no? Sí. Así yéndonos un poco así en la superficie, quedándonos un poquito en la superficie, digamos. A mí me recuerda en eso, porque luego bueno, en ese momento la sociedad era cristiana y los bárbaros eran paganos. En tiempos un poco más antiguos, cuando la caída de Roma, ahí también tuvieron un conflicto de ideologías, por así decirlo, porque la religión tradicional romana, que ellos pensaban que los dioses los protegían porque estaban cumpliendo una serie de ritos y demás, llegó el cristianismo y en muy pocos años los desplazó, les obligaron a quitar las vestales, las estatuas, entonces también fue un cambio muy profundo en la mentalidad que algunos pensaron que era un castigo, como ahora se están cambiando muchas cosas en la sociedad y algunos piensan que eso puede ser un castigo también, pero claro, eso sucedió un poquito antes de esta época. En esta época ya eran cristianos y pues unos eran cristianos cristianos, los otros eran arrianos y los otros eran paganos. Y no tenían problemas de me están castigando los dioses por tal, porque ya se habían educado como cristianos, pero unos años antes sí les causaba esos conflictos. El estar cambiando nuestras costumbres llevará a que tengamos un castigo, que eso igual sí que puede estar también pasando en la sociedad de ahora, que hay muchos cambios. Muchas gracias, Hilo. Si me permitís un segundo solo, parafraseando a los estudiosos actuales sobre toda la historia y la lingüística y tal, pues dicen que lo que estamos viviendo ahora ya se ha vivido. Es un poco la frase que ensambla todo. Eso nada más. Les agradezco de veras, pero ya nos quedan 3 minutos para finalizar el programa. El programa está buenísimo porque de verdad que, Eilo, tu novela es fantástica y pues nos tiene aquí a todos embobados que queremos saber más. Yo creo que tenemos que salir corriendo a comprar la novela de Eilo, los que no la tenemos, y leer a Eilo porque de verdad que es una novela que tiene mucho y que nos va a aportar pues un conocimiento que muchas veces hay pocos libros que se han escrito de esa época y pues vale la pena poder leer sobre eso, cómo vivían las personas, cómo era todo lo que sucedía y pues Eilo nos está trayendo esta novela y vale la pena tenerla en cuenta, tenerla en nuestra lista de pendientes y leerlo. De verdad que se la recomendamos ampliamente. De veras que le agradecemos a todos los que han estado aquí presentes. Ailo, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos todo lo que nos has presentado, que nos hemos quedado así embobados viendo toda la presentación. Y bueno, a mis compañeras Irene, María Balado, a todos los que están, Aldo, Ana, Margarita, Fernando, y pues lo que no les veo el nombre, pero que sé que están aquí. Les agradezco de veras. Y bueno, esto para los que no lo han visto y quieran proponerlo a nuevas personas para que lo vean y lo compartan por sus redes y todo lo demás, lo vamos a estar subiendo en el canal de Café Virtual con Libro en YouTube, esta presentación para que quede allí pendiente y pues ustedes la puedan compartir y la puedan dar a conocer y así otras personas tengan la facilidad o la oportunidad de saber que hay un libro que se llama La sanadora de Roma y que pues Eilo Márquez nos ha traído una genial historia que no debemos perdérnoslas. De veras que muchas gracias a todos. Y bueno, los invitamos para nuestro siguiente Café Virtual con Libros. Dentro de 15 días estamos hablando del 11 de abril, creo que es. 11 de mayo, perdón, yo voy para atrás. El 11 de mayo vamos a estar hablando de poesía. Vamos a hacernos aquí los poéticos y también contemplar libros de poesía, de todo lo que es lo que nos gusta, los versos y toda la poesía, pues vamos a estar trayendo algunos
poetas aquí y a conversar con ellos. Y próximamente pues también tendremos otros autores en otros programas, más otros programitas que ya estamos programando aquí, la gente de misterio, la gente de infantil y yo en la romántica, para poder cubrir parte de las semanas que no estamos y parte del verano que se nos aproxima. Así que buenas tardes a todos, buenas noches y que la pasen bonito y pues seguimos aquí conversando con todos ustedes. Muchas gracias. María, Inés, Irene, si quieren despedirse. Hasta luego. Dejo de grabar antes. Hasta luego, cafeteros, y acordaos que el café con amigos es siempre mejor. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por conectaros. Tengo que decir que yo he metido la pata, ¿eh? Cuando he dicho, cuando Atila cruzó los Alpes con los elefantes, no, ese fue Aníbal. Atila era el rey de los hunos. Menos mal que tiene oportunidad de corregirlo a tiempo. No, lo quería haber corregido antes porque es que ha sido decirlo y digo, estoy fatal, pero Aníbal es el que lo cruzó con los elefantes, Atila era el rey de los hunos. Es que por donde pasó Atila no dejó crecer la hierba. Aníbal tampoco, pero bueno. Bueno, chicos, gracias tengo la por estar con nosotros. Hasta luego. Felicidades.